Reciban todos infinitas bendiciones del Señor. Les habla Jesús A. Héliga Torres y soy instructor bíblico de la Iglesia Presbiteriana del barrio Higüey en Aguadilla, Puerto Rico. En el día de hoy les traemos el foro bíblico que corresponde al domingo 7 de marzo de 2021. Y esta es la lección 27 de nuestro expositor y lleva por título Isaías. Y usaremos versículos del mismo libro del profeta Isaías. Desde el capítulo 6, los versículos del 1 al 8. La hermana Milna González Matos dará lectura a los mismos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 8. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con una tenaza. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. El Señor bendiga pródigamente su palabra. Isaías fue posiblemente el profeta más relevante de la historia cristiana y judía. Tuvo la virtuosa capacidad de narrar la historia de su tiempo, a la vez que mostraba su amor por Dios a través de su libro en la Biblia. Además de su prominente labor profética, fue reconocido como un estratega político que supo asesorar a grandes políticos también de su época y a los reyes de su tiempo. Sus prominentes profecías anunciaron el nacimiento, el sacrificio y la posterior glorificación de Jesús. Era hijo del profeta menor Amós y nació durante el reino de Judá cerca del siglo VIII antes de Cristo, y el significado de su nombre es salvación. Su principal prédica giraba en torno a la santidad de Dios y a la obligación de los israelitas de seguir las rutas trazadas por Dios. Ningún otro profeta vio con tanta claridad lo que sería la vida del Mesías. Escribió el libro más largo de la Biblia, con cerca de 70 páginas, que casi se constituyen en la primera biografía de Jesús, siendo escrita 7 siglos antes del nacimiento. Leamos los primeros versos de la lección, Isaías 6, del 1 al 3. Y dicen: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies,
y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. El evento que narra el profeta pudo haber ocurrido cerca del 742 a.C., que es cuando se presume que ocurrió la muerte del rey Usías, quien también se conocía con el nombre de Azarías. Isaías usa esa muerte como referencia de la misma manera que nuestros antepasados usaban los huracanes para recordar importantes fechas en sus vidas. Yo recuerdo que mi madre, que era analfabeta, usaba como referencia el huracán San Felipe para establecer cuándo ella había sido llevada a la casa de un primo de su padre para que se encargara de su crianza. Casi todos recordamos qué estábamos haciendo cuando fue asesinado el presidente Kennedy o cuando destruyeron las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York. Todo parece indicar que la visión a que hace referencia Isaías se desarrolla en el templo de Jerusalén en medio de alguna actividad importante de las que allí se celebraban. Es muy probable también que el trono alto y sublime al que se hace referencia pudiera ser parte del Arca del Pacto que se ubicaba en el llamado lugar santísimo del templo y que se presumía que fuera el trono visible del Dios invisible. Nosotros creemos pertinente señalar que cuando Isaías dice que vio al Señor, no necesariamente se refiere a que lo vio con sus ojos humanos. Tal vez le vio en el espíritu. Es posible que él esté describiendo lo que en espíritu pudo contemplar, la presencia de Dios. Tampoco podemos saber si lo que contempla el profeta es una descripción exacta de la realidad celestial o es una traducción metafórica o simbólica de esa realidad sobrenatural, ciertamente inefable e imposible de explicar con palabras humanas. Lo cierto es que la visión del profeta nos dice que en el lugar del Arca del Pacto, en el lugar santísimo, Isaías vio a Dios en el trono. Isaías tenía sus pies en la tierra, pero su corazón obviamente estaba en el cielo. El Señor, sublime y exaltado, estaba sentado en su lugar apropiado, en el cielo, en control absoluto de su universo. Al extremo superior, Isaías vio unos serafines sobre el trono del Señor. Y precisamente el capítulo 6 de Isaías es el único lugar en la Biblia donde se menciona específicamente a los serafines. Se nos dice que cada uno de ellos tenía 6 alas, que usaban 2 alas para volar, 2 para cubrir sus pies y 2 para cubrir sus rostros. El diccionario bíblico define la palabra serafines como seres ardientes o seres que son como de llama, reflejando de esta manera la santidad de nuestro Señor. Isaías no nos da detalles ni razones para que estos seres se cubran sus pies y sus rostros. Lo que sí podemos decir es que estudiosos bíblicos dan múltiples explicaciones para ello. Tan válida como cualquiera otra, me agradó la que interpreta que con este acto los serafines ocultan su rostro del brillo deslumbrante de la gloria, a la vez que protegen sus pies del fulgor que ésta genera. Mucho más sencillo es interpretar que sus 2 alas gestantes son usadas para el propósito natural de las alas,
para volar. Mucho más magnánima resulta ser la labor que se nos describe en el verso 3, cuando nos dice: uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Aquí claramente cantan sus alabanzas y emiten palabras de énfasis en la adoración y el servicio en forma continua. Leamos ahora los versos de Isaías 6, versículos 4 y 5. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. En su visión, Isaías escucha una voz poderosa, y tal era su poder que las puertas se estremecieron y la casa de Dios se llenó de humo. La Biblia narra otros momentos donde el juicio y la presencia poderosa de Dios se asocian con el humo. Lo leímos en la destrucción de Sodoma y Gomorra en Génesis 19, 28, que nos dice: y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda tierra de aquella llanura, y miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. También cuando Jehová desciende sobre el monte Sinaí, en Éxodo 19, versículo 18 nos dice: todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. En el verso 5 vemos que Isaías reconoce que es un hombre inmundo de labios. Simplemente se vio tal como realmente era ante la presencia de Dios, como una persona en proceso de mejoramiento, como una obra que está en proceso de ser concluida. La visión le revela su propia condición. Contemplando la imagen de Dios, pudo verse a sí mismo. El problema que muchos de nosotros tenemos hoy es que no vivimos a la luz de la palabra de Dios. Si lo hiciéramos, nos veríamos a nosotros mismos en nuestra verdadera condición. Si vivimos a la luz de su palabra, vamos a ver exactamente lo que vio Isaías, que somos como una obra sin terminar y que tenemos labios impuros. Es importante destacar que en varias instancias del Antiguo Testamento se refuerza una teoría que plantea que es imposible que un ser humano pueda literalmente ver a Dios y pueda seguir viviendo. Y es desde esa perspectiva que el profeta se declara a sí mismo como hombre muerto. El profeta estaba abrumado por la conciencia de su propia indignidad, y más aún por saber ser parte de un pueblo igualmente indigno e igualmente pecador. Otros hombres tuvieron la misma reacción que Isaías cuando experimentaron la presencia del Señor. Juan escribió en Apocalipsis 1:17: cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. El profeta Daniel, bajo una experiencia similar, dijo en Daniel 10:8: quedé pues yo solo ante esta gran visión, pero no quedaron fuerzas en mí. Hasta bien mis fuerzas se cambiaron en desfallecimiento, pues me abandonaron totalmente. Leamos ahora Isaías 6, los versos 6 y 7. Dicen: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en sus manos un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas.
Y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Sabemos que el calor intenso tiene la capacidad de depurar cosas que contaminan. Antes de que surgieran las agujas hipodérmicas desechables, los médicos y las enfermeras usaban agua hirviente para desinfectar toda la parafernalia antes de suministrar inyecciones. De igual manera, en sentido simbólico, el fuego también purifica. Al tocar los labios de Isaías, con la brasa candente tomada del fuego santo del altar, el serafín le asegura que sus pecados han sido expiados hasta el grado necesario para permitir que Dios le otorgue su favor y una comisión muy especial. Esta porción de la visión del profeta resulta en extremo reconfortante para todos nosotros, pues también somos pecadores e indignos de acercarnos a Dios. Isaías nos está diciendo que podemos acercarnos al Señor y alcanzar su aprobación si reconocemos nuestras incapacidades y clamamos por su perdón. Si el pecado nos abruma, debemos confesarlo ante el Señor con honestidad y firme voluntad de cambiar el curso de nuestros caminos. Él nos limpiará y nos perdonará. Cualquier sentido de la culpabilidad debe conducirnos siempre a buscar el perdón de Dios. Primera de Juan 1:9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Por voz de Jesús, Mateo 5:8 nos dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Recordemos que a través de su Hijo Jesucristo, Dios es el único instrumento capaz de limpiar nuestros pecados y transformarnos en siervos útiles para las labores divinas de su propósito soberano. Veamos ahora el verso final de la lección, Isaías 6, versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: henme aquí, envíame a mí. El relato de la visión no menciona ningún otro humano encarnado que fuera parte de esta experiencia. Solo Isaías está presente. Así que la pregunta que hace el Señor es más bien una invitación al profeta para que se convierta en su mensajero. Luego de la inusitada experiencia de Isaías, solo una respuesta es posible: henme aquí, envíame a mí. Isaías no vacila en responder. Sin importarle el propósito de la soslayada invitación, Isaías de inmediato contesta: aquí estoy yo, envíame a mí. Tampoco pregunta qué provecho sacará de aceptar la asignación. Su espíritu dispuesto constituye un magnífico ejemplo para todos los siervos de Dios, desde aquel momento y hasta el momento presente. Si tú no has tenido una experiencia personal con el Señor de la magnitud que se narra en esta lección, esfuérzate por encontrarla. Y si luego de tus esfuerzos aún no la consigues, válete de la experiencia del profeta y haz la tuya. Y sigue adelante con la misma confianza que tuvo Isaías, pues debes saber que la comisión que emprendas tendrá el respaldo de la autoridad suprema, siempre y cuando te mantengas a su abrigo. Todos los grandes profetas del Antiguo Testamento eran hombres arraigados al consejo divino,
que al escuchar la voz de Dios se sentían comisionados y capacitados para proclamar su palabra. En medio de esta crisis que pasamos y en pasadas crisis, Dios nos está llamando a todos, pero solo los dispuestos a seguirle sin vacilaciones escuchan su voz y responden: heme aquí, envíame a mí. Podemos vivir sobre las ocasiones, los cambios, las circunstancias en nuestra vida. Sabemos que Dios utiliza estas circunstancias para traernos a una relación personal íntima con Jesucristo. Él puede utilizar estas experiencias de la crisis para hacernos crecer en la imagen y la semejanza de su Hijo. Pongámonos a su disposición orando por estas cosas. Poderoso Señor del universo, nuevamente acudimos a ti en humilde reclamo de tus promesas. Ayúdanos a entender tu llamado y danos la fuerza y la valentía para obedecerlo. Muéstranos, en virtud de nuestras limitadas capacidades, la grandeza de tu poder. Perdona nuestros pecados, purifica nuestro entendimiento y asístenos para que también podamos clamar: heme aquí, envíame a mí, por la gloria de tu Hijo Jesucristo. Amén.